Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Lide, por la invitación. Realmente un placer estar acá y escuchar las distintas ponencias, como las que he escuchado, que son muy interesantes. Yo voy a hablar sobre la transición energética. Como ustedes saben, es un tema central y transversal para todos los países y regiones del mundo, no solo por su relación con el cambio climático, sino también porque una economía global en constante desarrollo necesita cada vez más energía y queremos que ésta sea limpia, segura y accesible. Acabamos de escuchar distintos valores de lo que va a suceder con la energía. Por todo esto y por la importancia que tiene para nuestro país, es que quiero compartir con ustedes algunos datos, conceptos y visiones sobre este tema. No hay duda que el planeta es un sistema dinámico y en constante cambio. El calentamiento global no es un fenómeno nuevo, ya que ha ocurrido en repetidas ocasiones a lo largo de la historia de la Tierra, como resultado de forzantes naturales en los diferentes períodos geológicos de la Tierra, como los movimientos de los continentes, el vulcanismo, la insolación, ciclos orbitales, corrientes oceánicas y otros. Y después forzantes atrópicos, relacionados con actividades humanas, como la emisión de gases de efecto invernadero, cambio de uso del suelo, deforestación, entre otros. También influenciaron dicho calentamiento global. El cambio climático es uno de los problemas más complejos a los que nos enfrentamos hoy en día. Involucra muchas dimensiones: ciencia, economía, sociedad y hasta cuestiones morales y éticas. Es un problema global que se siente a escalas locales y que existirá durante miles de años. Creemos que las emisiones de gases de efecto invernadero aceleran el calentamiento de la Tierra y por lo tanto tenemos que disminuirlas drásticamente. De todas maneras, yo creo que esto no garantiza que la Tierra deje de calentarse por efectos propios, por lo cual debemos prepararnos para las consecuencias ocasionadas por el aumento de la temperatura global. Reducir la contaminación atmosférica de inmediato no depende únicamente de eliminar o reducir el uso de combustibles fósiles, reemplazándolos por energías renovables, como se dice en algunos círculos. Primero, porque no hay en el corto o mediano plazo suficientes energías renovables que puedan reemplazar los combustibles fósiles en la matriz energética mundial. Y segundo, porque la clave está en controlar y suprimir las emisiones de efecto invernadero. Con respecto a esto, me gustaría compartir con ustedes los comentarios de dos ejecutivos de importantes empresas de energía durante la reciente reunión anual del CERAWeek en Houston. El CEO de Saudi Aramco expresó que hay que dejar de lado la fantasía de hacer desaparecer al gas y al petróleo. Y agrego yo, porque esto no va a ocurrir en el corto ni en el mediano plazo. Y el CEO de ExxonMobil destacó que para lograr la transición justa hay que dejar de lado la ideología. Y los que están mejor preparados para hacerlo son quienes hoy son partes de la industria. Todos quieren reducir emisiones y transicionar, pero nadie quiere pagar el costo para hacerlo. Asimismo, existen otras fuentes de contaminación también importantes. Por ejemplo, la producción por la ganadería, las producidas por los animales salvajes, la basura, el sector de la construcción o la actividad industrial, que también impactan directamente en el medio ambiente. Las soluciones, por lo tanto, son multidireccionales y multidimensionales.
porque los impactos asociados al cambio climático son distintos según cada continente o región y dependen además de la capacidad financiera de cada país, de los enfoques sociales y prioridades nacionales divergentes para enfrentar la transición en un modo cada vez más multipolar. Piensen que hay países que por falta de energía limpia y por un tema de costos siguen utilizando el carbón, que es el elemento más contaminante. Para que se den una idea, Asia representa aproximadamente el 50% de la población mundial y el 50% del consumo de energía también mundial. China e India, los países centrales de dicha región, tienen un 60% de su generación eléctrica a base de carbón. Asimismo, la guerra Rusia-Ucrania nos ha recordado que toda solución debe estar apoyada en el trilema energético, que se habló hace un ratito. Este trilema energético es el balance correcto entre la seguridad energética, la energía limpia y la energía accesible para todos. Esto es lo que estamos tratando de buscar y que nos hemos dado cuenta después de la guerra de Rusia con Ucrania de que es muy necesario. Seguridad energética significa contar con fuentes confiables de suministros nacionales o extranjeros, la integridad en las infraestructuras energéticas y la capacidad de satisfacer la demanda actual y futura por parte de los proveedores de energía que tienen que ser confiables. Cuando hablamos de provisión confiable, recordamos la dependencia que tenía la Unión Europea del gas ruso hasta la guerra de Ucrania, que le permitió a Putin utilizar el gas como un arma de extorsión. Esto hizo que Rusia se convirtiera en un proveedor no confiable, suponiendo que ya no lo era. La guerra Rusia-Ucrania aceleró el desarrollo del mercado mundial de gas natural licuado, con una importante participación de Estados Unidos, que se posicionó como un proveedor confiable para Europa, firmando contratos de previsión a 20 años. Estados Unidos, el principal productor de gas natural y petróleo del mundo, es hoy también el mayor exportador global de gas natural licuado. Aquí en este gráfico, que está hecho en función de millones de toneladas anuales de oferta y demanda de gas natural licuado, vemos que hasta el año 2024 la oferta y la demanda con un pequeño desfasaje estarían igualadas. En las últimas 2 décadas y principalmente en los últimos 5 años, el gas natural se ha comoditizado. Esto fue debido a la creciente demanda global, con foco en Europa y Asia, y a la puesta en funcionamiento, preferentemente en Estados Unidos, de una gran cantidad de plantas de liquefacción. El mercado seguirá en esa línea, aumentando mucho su producción y consumo, y posiblemente disminuyendo su precio de venta. Aquí vemos de que después de cierto número de años van a faltar plantas de LNG para asistir al mundo con la mayor oferta. O sea que ahí hay un posicionamiento importante para lo que estamos esperando en la Argentina. La disminución del precio del gas natural licuado hará que resulte más factible utilizarlo para sustituir al carbón en los países donde el gas resulta más caro, redundando en un beneficio para reducir la contaminación, ya que la combustión del gas natural resulta un 41% menos contaminante que la del carbón. La matriz energética nos muestra las varias fuentes de energía actuales y su participación en la ecuación energética mundial. En los últimos años, las energías limpias pasaron del 16% de la oferta
a ser el 22% en la actualidad. El 78% restante son los combustibles fósiles, donde el carbón, que es el más contaminante, sigue teniendo una gran relevancia en la ecuación energética global, representando un 24%. El foco principal y el más urgente debe ser sustituir al carbón. Si bien hay muchas otras fuentes de energías que pueden ser limpias y seguras, todavía no son lo suficientemente accesibles y confiables para competir con la energía provista por el gas natural. Podemos decir que la única energía que cumple, en principio y no completamente, con las condiciones del trilema energético es el gas natural, según se menciona en el texto final de la Conferencia sobre el Cambio Climático COP28 de diciembre del 2023. Es considerado como combustible transicional que garantiza la seguridad energética. Ese es el gas natural licuado por este momento. El gas natural deberá coexistir con las energías renovables por un largo tiempo, ya que éstas no alcanzan para satisfacer la creciente demanda energética ocasionada por el crecimiento económico, constituyéndose en un apoyo fundamental para igualar la oferta y la demanda de electricidad más limpia. El crecimiento de las energías renovables, que significa un 22% de la matriz energética actual, va a ser lento. Vemos en los últimos años y vemos que se ha tratado por todos los medios de mejorar ese crecimiento, pero no, sigue siendo lento. Aunque en algunos casos es mayor que los hidrocarburos y todos los fósiles. Pero para las expectativas que hay en mucha gente sigue siendo lento. El gas natural como combustible transicional impulsará el crecimiento de su consumo, estimado en 1,4% por año hasta el 2050, tal cual lo vemos acá en este siguiente gráfico. Para mí, esta es la proyección más factible. Ustedes ven que pasamos desde los 10.000 millones de metros cúbicos por día hasta 14.400 millones de metros cúbicos por día en el 2050. Hay varias organizaciones que han hecho proyecciones de consumo de gas natural y estas son bastante coincidentes hasta el 2035, 2040. Sin embargo, a partir de esa fecha, y en algunos casos estas proyecciones difieren principalmente por el grado de avance de las energías limpias y por las nuevas tecnologías. Todo esto es lógicamente relacionado con las nuevas tecnologías que si en algún momento llegan a explotar, bueno, todo esto puede llegar a cambiar, pero es muy difícil en este momento. Un pilar esencial en los esfuerzos para poner al mundo en el camino de las emisiones cero son las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbón. Estas tecnologías son las únicas que contribuyen tanto a la reducción directa de las emisiones en sectores claves como a la eliminación del CO2 para equilibrar las emisiones que no se pueden evitar. Una parte fundamental de los objetivos de emisiones nulas de gases invernaderos. Otro rol decisivo lo asumirán también los sistemas de almacenamiento necesarios para resolver la intermitencia de las fuentes de energía renovables. Se debería proseguir con los desarrollos tecnológicos que mejoren la calidad de las prestaciones y que reduzcan su costo. Otro recurso del futuro es el hidrógeno, que no es una fuente de energía, sino que es un vector energético y que de obtenerse de fuentes renovables es ecológico al 100%. Pero las tecnologías para obtener el hidrógeno a precios competitivos se encuentran en una etapa inicial y todavía no están como listas para difundirse a escala comercial. Como por ejemplo, el hidrógeno blue necesita $200 por millón de BTU, mientras que el verde necesita $400 por barril de petróleo equivalente.
Ahora bien, es importante reducir la contaminación no solo en la producción de energía, sino también en su consumo. A principios de los años 70, en los países de la OECD, se necesitaba aproximadamente 1.1 barril de petróleo para incrementar un punto en el PBI. En la actualidad, se necesitan menos de 0,25 barriles por punto de PBI, lo cual muestra una disminución importante en el consumo por eficiencias de ese consumo, eficiencias que se han logrado en ese consumo. Estas eficiencias, además, han hecho que haya una gran reducción en las emisiones. Y este es un trabajo que se va a seguir dando, no es algo que empezó y que va a seguir. Y que creo que es una gran contribución de todas las tecnologías, principalmente en el consumo. Además, no hay transición energética si no es justa y accesible para todos. Hay una gran diferencia entre aquellos países que tienen los recursos para subvencionar la transición de las energías limpias y los que no. Las políticas gubernamentales pueden claramente afectar la velocidad de la transición hacia una economía de energías limpias. Es imprescindible contar con el apoyo de los gobiernos a través de políticas, financiación de proyectos y hasta subsidios en el corto plazo para garantizar el acceso universal a la energía limpia en todos los países en desarrollo. Se necesitan tecnologías innovadoras para reducir el costo de producción, transporte y uso de la energía, que son también fundamentales para reducir las emisiones contaminantes. La inteligencia artificial generativa es esencial para analizar y procesar grandes cantidades de datos, proveyendo soluciones inteligentes para mejorar la eficiencia de los sistemas de producción, transporte y consumo de energía. El trilema energético nos marca el camino. Limitar el aumento de la temperatura global es todavía posible, aunque debemos actuar en forma inmediata sobre las emisiones de efecto invernadero. La transición a un futuro sostenible y con emisiones netas cero enfrenta desafíos críticos relacionados con la disponibilidad de materias primas esenciales. La debida atención política y las acciones inmediatas son necesarias para abordar estos problemas y garantizar el éxito de la transición energética, sin comprometer los objetivos climáticos. En este juego, la Argentina puede, debe y quiere ser parte de la solución con una visión de largo plazo. La Argentina se está posicionando como uno de los países más importantes en la región para participar de esta transición, ya que tiene grandes oportunidades debido a sus vastos recursos y a su posición geoestratégica, que lo proyectan como un jugador clave en el mercado energético global. La Argentina cuenta con grandes reservas de minerales como litio, cobre, níquel y zinc, entre otros, considerados críticos para la transición energética, como insumos claves para el almacenamiento de energía, la electrificación, la movilidad energética y la digitalización. Cuenta asimismo con importantes recursos de gas natural provenientes principalmente de Vaca Muerta, segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y cuarta de petróleo de este tipo. También se están investigando otras zonas de hidrocarburos no convencionales posibles en el país. Sin embargo, se necesitan inversiones de decenas de billones de dólares para desarrollar estos recursos. Se requieren importantes y urgentes inversiones en infraestructura para la exportación de petróleo, oleoductos, puertos y tancaje, de gasoductos para exportar gas natural a los países vecinos como Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay, y la construcción de una o más plantas de licuefacción para exportar el gas de Vaca Muerta al mundo y los gasoductos dedicados para estos proyectos.
Hay que tener en cuenta que el crecimiento del gas natural en la matriz energética requiere desarrollar el gas natural licuado, debido al problema logístico que significa vincular a los productores con los mercados consumidores, que no pueden ser conectados por gasoducto. Es necesario posicionar al país como un proveedor confiable de largo plazo. Para generar confianza, atraer inversiones y fomentar el empleo se requiere estabilidad, reglas de juego claras, un marco regulatorio y una macroeconomía estable, donde se aseguren costos razonables y previsibles y se eliminen barreras burocráticas. El gobierno del presidente Milei va por buen camino. Es el primer presidente que veo después de 60 años de actividad, que tiene bien claro cuáles son las problemáticas de la Argentina y cuáles son las posibles soluciones, y que tiene además la voluntad para hacerlo. En declaraciones recientes, el presidente Milei expresó la necesidad de liberar los mercados, la importancia de eliminar trabas que alejan a los inversores, y ratificó el cambio cultural que intenta imprimir en su gobierno para instalar al país en una senda de crecimiento sostenido. Esta nueva Argentina es una tierra de oportunidades. Estamos viviendo un cambio de rumbo en el cual hay sectores económicos como el de la energía, la minería y la tecnología del conocimiento que tendrán grandes oportunidades de inversión y crecimiento. Esto no será posible si el Congreso de la Nación no sanciona las leyes necesarias que den confianza a las inversiones a largo plazo. Muchos dicen que las nuevas generaciones se enfrentan a grandes desafíos. Yo siempre prefiero hablar de oportunidades. Las empresas y las formas de liderazgo se adaptan, mutan, y los líderes de mañana son los que tendrán que resolver los problemas que no podríamos haber imaginado hoy. Pero los que estamos aquí sabemos que esto está lejos de ser una barrera. No hay nada más estimulante que ser protagonistas del mañana. Muchas gracias.